Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios. A propósito de muchos temas que tienen que ver con el sexo, con la reproducción, con la educación sexual, hoy estamos con una invitada que yo creo que nos puede dar muchas luces porque además es la directora de la única escuela, la única maestría que existe en Colombia de salud sexual y reproductiva, que es una maestría de la Universidad del Bosque, y si no estoy mal es la única en América Latina. Directora Elsa Mariño, bienvenida. Gracias, Claudia, muy amable. ¿Es la única en América Latina? Es la única en este momento en América Latina con ese enfoque de maestría en salud sexual y reproductiva. Explíquenos la diferencia, porque uno encuentra que hay pues facultades o sexólogos. ¿De dónde se gradúan los sexólogos? Pues hacen una maestría en sexología. Hacen especialidades en sexología, donde todo el estudio fundamentalmente es sobre sexualidad, sobre diversidades, puede ser sobre disfunciones sexuales. Nuestra maestría incluye los dos conceptos: salud sexual, que incluye lo que te acabo de decir, y toda la parte reproductiva, que son los derechos reproductivos desde que el niño nace o niña nace hasta que se muere. Es todos los aspectos de reproducción, que puede ser mortalidad materna, embarazo en adolescentes, anticoncepción, que no necesariamente son específicamente sexualidad. Incluso la última ley que salió, la última política, ya aclara que no podemos decir derechos sexuales y reproductivos, porque tenemos que aprender a desligar la sexualidad de la reproducción. Entonces tenemos que decir derechos sexuales son unos y derechos reproductivos son otros. Esas cosas del lenguaje, ¿no? Sí. Mire, a propósito de este tema, pues hay uno de mucha actualidad que tiene que ver con esta discusión en el Ministerio de Educación, de si el Ministerio está condicionando la manera como se enseñe en términos de género la sexualidad, que si una persona por tener pene es un hombre, por tener vagina es una mujer, y entonces si eso se define antes de los 10 años o de los 8 años, si lo pueden hacer los papás, y cuál es el rol del colegio. Sobre esa polémica y esa discusión, ¿ustedes qué opinan? Bueno, nosotros venimos trabajando con todo lo de género, pero cuando uno habla de derechos sexuales y uno habla de sexualidad, uno tiene que entender que la sexualidad tiene muchas dimensiones. La primera es un sexo biológico con el que uno nace y con el que le ven, pues lo más grave es con el que le ven. Porque qué tal que yo tenga un sexo femenino que me vean biológicamente, pero internamente yo tenga genitales, por ejemplo, masculinos y sean más dominantes que los femeninos. Entonces, con el sexo que me ven, ese sexo me lo asignan. Soy mujer o soy hombre por sexo biológico. Y frente a eso me asignan un rol en la sociedad con unos aspectos culturales, de pensamiento, que es el género. Entonces yo soy mujer y soy femenina, o soy mujer y soy hombruna, digámoslo, pero la sociedad me dice usted es mujer de sexo y entonces tiene que comportarse como mujer. Y fuera de eso existe otra dimensión que es la orientación sexual. Y frente a eso existen muchas diversidades. Entonces, cuando uno habla de todas esas letras que hoy ponen en día para confundir, que yo siempre a veces digo, el LGBTI, que ya vamos casi hasta Z, mejor dicho, ¿qué significa eso? Que yo puedo nacer hombre, puedo nacer mujer o puedo nacer intersexual, que es que tengo los dos sexos biológicamente hablando, y toca definir qué me domina desde el punto de vista biológico. Pero también yo puedo tener una orientación sexual heterosexual, o sea, me despiertan emociones y atracción gente del otro sexo distinto al mío o del mismo sexo homosexual, pero me pueden despertar atracciones y sentimientos los dos sexos. Entonces soy bisexual. Claro, pero entonces el punto de la discusión es cómo educar a los niños y a las niñas en la diversidad. Claro. O sea, es muy complejo para una familia, para un colegio decir, listo, si este niño a los 6 o 7 años decide que se quiere poner falda, entonces nosotros vamos a respetar eso y es como un experimento a ver cuál es el impacto de eso en el resto de la comunidad del colegio, o hasta dónde debe esa comunidad educativa interferir para decir, no, espere que usted tenga 10 años a ver si de verdad está seguro de que usted lo que quiere es ponerse falda o ponerse pantalón. ¿Cómo se determina cuál es la edad, cuál es el límite? Eso es bien complejo porque uno puede tener
diversidad, digamos, uno tiene de pronto jóvenes o niños de 9 años que están absolutamente convencidos y uno hace una entrevista con estos niños y están absolutamente convencidos, por ejemplo, que nació hombre, sexo biológico aparentemente hombre y él siempre se ha sentido mujer y no tiene ninguna duda. Hay expertos que manejan eso para definitivamente definir que esa persona puede trabajarse desde el sexo femenino porque eso es lo que él siente que es. Entonces, los cambios de sexo desde el punto de vista biológico, eso es un poco más complejo y digamos uno espera que pasen cierta edad para lograr eso porque son procedimientos invasivos. Pero te lo voy a poner de otra forma, Claudia. Cuando yo tengo diversidad no solo en lo sexual, sino otro tipo de diversidad, me explico. Llega un irlandés a un colegio masculino y el irlandés solo usa falda. La gente no se cuestionaría tanto porque no usa el uniforme de pantalón. El sexo y la sexualidad siempre tiene tabús. Los niños aprenden a respetar la diversidad. Si uno, como adulto, les empieza a quitar los estereotipos. Pero entonces ahí a ustedes dirían, a ver, yo soy la mamá, por ejemplo, de un niño que estudia en un colegio donde su compañerito que luce como hombre se siente mujer y quiere ir vestido con colitas y con unos zapatos como los míos. Yo como mamá, ¿qué debería decirle a mi hijo para que él respete la diversidad de su compañero, aprecie el valor que eso pueda llegar a tener, pero que no quede como, uy, yo también voy a experimentar un día, mamá, yo me quiero ir con falda? Ah, claro, porque es que uno lo que tiene que trabajarle a ese hijo de uno y mostrarle que hay una diversidad es, la diversidad no es tan superficial como irse con colitas y ir con falda. Es que al hijo de uno hay que mostrarle que esa persona, el sexo biológico está equivocado en esa persona. Y esa persona, aunque tú lo ves niño, ella es niña y se siente niña, y frente a eso lo debo respetar y ponerle el ejemplo contrario, es decirle, si tú te sientes hombre y alguien te ve como mujer, ¿tú qué le dirías? Pues que yo soy hombre, listo, y tú quisieras que te respetaran como hombre. No es un problema solo de vestimenta, es un problema de actitud, de condicionamiento. Yo no creo que sea fácil. Yo estoy convencida que esto es difícil, pero tenemos que empezar. De alguna forma, si uno mira para atrás, cuando empezamos a aceptar el homosexualismo como una decisión de cada quien, pues también vinieron, y todavía hoy surgen muchas controversias. Y sin embargo, hoy nos damos cuenta que es una decisión de vida. A veces, entre comillas, se nace con eso, no sabemos bien. Hay Pero muchas teorías. los críticos dirán ante eso, bueno, eso es abrir la puerta al libertinaje o eso es abrir la puerta a confundir a los niños que si nacen, digamos, con órganos sexuales masculinos y se sienten hombres o con órganos sexuales femeninos y se sienten mujeres. Llegan a la edad de la adolescencia donde las hormonas empiezan a hacer todo este relajo en los seres humanos, pues si un joven ve que el otro es diverso y que puede resultar cool, como lo pueden llamar, o chévere, lo que sea, de pronto le da por experimentar. ¿Cómo no abrir la puerta a esos, o sea, abrir la puerta para respetar la diversidad, pero no para el relajo? Yo pienso que siempre en la diversidad hay que mostrar como un entender al otro en la diferencia, pero eso no hace que se pegue. O sea, si yo, te voy a poner este ejemplo, el hecho de que alguien tenga una interrupción voluntaria del embarazo a los 14 años no hace que la que esté junto lo haga igual. Sí, esas cosas no se pegan ni incitan nada. Esas cosas lo único que demuestran es que hay diferencia. Es importante que los niños además y jóvenes entiendan que hay presiones de grupo, como en todo. Hay presiones de grupo con la droga, con el alcohol, con la diversidad sexual, con la promiscuidad, pero si uno empieza a mostrarles, digamos, unos valores y unos principios, ellos se sienten hombres y son hombres. Y no van a tener por qué copiar al otro porque el otro se sienta mujer. No lo hacen, ellos siguen siendo hombres. Como tú encuentras adolescentes
digamos, hay unos que ensayan, porque eso es claritico digamos, en ensayar, por ejemplo, frente a las conductas homosexuales. Eso se ve en adolescentes y no necesariamente son homosexuales. Pero hay otros que no ensayan porque no les interesan. Y el hecho de que tengan un amigo homosexual o una amiga homosexual no hace que ellos tengan conductas que ensayen homosexuales. más o que ensayen menos. No lo hace. Bueno, hay otro tema, y usted lo mencionó ahorita, sobre embarazo temprano, que uno lleva oyendo desde aquella campaña que yo estaba muy chiquita de Sin Preservativos ni Pío, que la planificación, las campañas de planificación no logran bajar las tasas de embarazo en adolescente, al contrario, cada vez son más. Ustedes que son expertos en eso, ¿dónde está el error? ¿Por qué nadie se inventa una campaña que realmente le enseña a las niñas el valor de protegerse y a los niños y que les enseñe el valor de postergar la maternidad a la edad para la edad en la que se puedan ser padres responsablemente? Pues Claudia, mira, yo pienso varias cosas al respecto. La primera es que uno se estresa de que haya embarazo en adolescentes en la actualidad y uno dice, las campañas no han servido. Obviamente la situación social ha variado, pero si uno mira 50 años atrás, 60 años atrás, nuestras abuelas se casaban adolescentes y bisabuelas. Sí, y ahí hijos a los 13 años. Bueno, y ahí nadie se aterraba, nadie decía, ¡ah, qué horror, qué cantidad de embarazos en adolescentes! Porque había una connotación social, estaban en unión formal, etcétera, pero seguían siendo adolescentes. Y de alguna forma tampoco era tan clara la decisión de esas mujeres para tener un hijo. Entonces, cuando uno mira ahorita qué es lo grave que está pasando, a mi juicio, que ese embarazo en adolescentes se está dando, bueno, en mucha parte en niñas con unas situaciones, digamos, sociales de pobreza complicadas, que cuando hay el embarazo se complican porque hay deserción escolar, hay menor posibilidad de entrar al mercado laboral, son muy niñas que no tienen decisiones, etcétera. Y los programas que se están trabajando están creyendo que el problema del embarazo en adolescentes es la falta de planificación familiar, y ese no es el problema del embarazo en adolescentes. Cuando uno habla con la adolescente, uno de los estudios tal vez que yo, digamos, más me impactó es un estudio de Profamilia, porque ellos muestran cómo es una opción de vida para salirse de la casa, a peores o mejores condiciones, no lo sabemos. Entonces, la violencia intrafamiliar es uno de los factores asociados a que estas niñas se embaracen para buscar una salida de su casa. No es la ideal, pero ellas tienen imaginarios o realidades, porque se van con muchachos mayores que ellas. El otro concepto de entender es que son niñas muy jóvenes cuyos niños, los padres son mucho mayores que ellas. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo frente a la cultura de la masculinidad en Colombia? O sea, nosotros estamos castigando a la niña que se embaraza, que finalmente es una víctima, porque cuando yo tengo niñas de 13 años embarazadas, son víctimas de abuso. Delito, claro. Es un delito. Entonces, miren la contradicción que está pasando. Entonces, pobrecitas, son víctimas, no sabían lo que hacían, no sé qué, pero llegan a instituciones educativas o a instituciones de salud y son culpabilizadas. Niña, ¿usted cómo se le ocurre hacer eso? ¿Por qué no pensó? ¿Por qué no planificó? Pero a ver, tiene 13 años. ¿Y los hombres? ¿Y los hombres qué pasó? Lo peor que encontramos también es cómo, y perdón que lo diga acá, cómo muchas madres favorecen este tipo de cosas cuando tienen hijos varones, porque la pregunta es, ¿y usted está seguro que es suyo? Porque es que si se acostó con usted, ¿por qué no con otro? Y entonces, ¿cómo estamos nosotros perpetuando una masculinidad sin responsabilidad? Porque es que tenemos papás de niños de 22 años que han tenido relaciones sexuales con niñas de 13, donde el de 22 es un ser pensante, consciente, tiene pensamiento abstracto, sabe qué va a pasar. Una niña de 13 años todavía está muy incipiente en su pensamiento. No, y hay papás a edades 60. Por eso, con niñas, hemos encontrado en el último estudio que presentaron los de la UNFA y el Ministerio, encontraron papás de 70 años con niñas menores de 15 años. Eso, y más bien, ¿qué estamos haciendo frente a eso? Entonces, yo creo que hay que trabajarle todo, el planificar
no es la solución y nos ha mostrado que no es la solución. Yo me voy más por el orden de ver cuáles son los factores y es hacia lo que apuntamos en el programa un poco hoy en día y es ver cuáles son esos determinantes que están haciendo que las niñas nuestras se embaracen con hombres tan mayores, ¿sí? Pero además se embaracen varias veces. Y se embaracen O sea, varias antes de las veces. 18 años ya tienen 2 o 3 hijos. Pero mira, Claudia, ¿qué está pasando? Miremos qué está pasando con el erotismo infantil. Entonces, cuando tú ves situaciones sociales como ponerle tacones a una niña de 7 años, permitir y favorecerle a tu hija de 7 años que se ponga tacones, que se medio pinte, que sea reinita de belleza, pues de alguna forma estás haciendo un erotismo infantil. Y si eso lo estás favoreciendo sin, no quiero decir que la culpa sea de las mamás, pero sin conocimiento de que eso puede tener grandes consecuencias, estoy fortaleciendo un problema de masculinidad machista, que buscan hombres mayores, que les favorezca una cantidad de cosas en esta cultura un poco tan complicada. Elsa, pasemos a otro tema por una decisión que recientemente conocimos de la Corte en el sentido de que las parejas que naturalmente no puedan concebir, pues el Estado debe pagarles o subsidiarles un tratamiento de reproducción asistida. Esto generó mucha polémica porque hay muchos, yo sé que estamos en orillas distintas en este caso, hay muchos que pensamos que tener hijos no es un derecho fundamental y que hay muchos niños que vienen al mundo no deseados con una suerte terrible y eso nos lleva a tener un país en unas condiciones con muchos desafíos, pobreza, violencia, etcétera. Pero me gustaría conocer el argumento de quienes como usted consideran que pues que reproducirse es un derecho y que hay que garantizarlo y que tenemos que pagarle a los que no pueden pagar por él. Yo creo que cuando uno habla de derechos fundamentales, uno tiene que, digamos, tiene que vivirse que es un derecho fundamental y que es un derecho vital. Un derecho vital puede ser el derecho pues, a la vida, a una salud porque está en peligro mi vida, pero un derecho fundamental están enmarcados dentro de los derechos humanos. Y los derechos humanos contemplan la dignidad y la libertad. Y cuando yo miro eso digo, yo tengo la libertad y para mi dignidad es muy importante tener un hijo. ¿Y quién me quita ese derecho? Me lo quita la decisión de que no tengo plata. Entonces, digamos que no puede ser que yo me pueda hacer un tratamiento de reproducción asistida porque tengo la plata, entonces ahí tengo el derecho, pero cuando no tengo la plata, no tengo el derecho. Pero ¿por qué la dignidad tiene que depender de eso? Ustedes que trabajan con tantas parejas que quieren tener hijos o con tantos pacientes que tienen alguna situación de reproducción, ¿por qué no será más bien eso el resultado de que la sociedad le ha vendido a la mujer que es que si no es mamá no es una mujer 100%? Porque uno también podría decir, bueno, una mujer dice, yo no me siento muy mujer o no tengo posibilidades en el mercado laboral porque no tengo 90, 60, 90, entonces que me paguen la cirugía para yo sentirme segura para poder ir a conseguir trabajo. Imagínense cuántas cirugías estéticas nos tocaría pagar. Entonces, ahí ¿no será que es que ese derecho a tener hijos o que eso haga una pareja digna o más fuerte es un invento de la sociedad y no necesariamente una necesidad del ser humano? No, yo no lo estoy viendo la dignidad por la dignidad de la mujer, sino la dignidad por el derecho de tener un aporte independientemente de su situación económica. Es decir, si... A ver, te voy a contestar las dos cosas. Una, yo no creo que la mujer sea valiosa en la medida que sea mamá. Es decir, este concepto sí yo lo revalúo totalmente. Tú eres una mujer digna porque eres valiosa en tu profesión, en lo que tú haces, en lo que tú trabajas. No, lo que te hace digna como mujer no es tener un hijo, no. Pero cuando yo tengo dos parejas, una económicamente pudiente y una sin poder económico, la pregunta es, cuando yo hablo de dignidad y de derechos, esas dos personas están en la misma capacidad de escoger un derecho de tener hijos y reproducirse, que es un derecho del ser humano. El reproducirse es un derecho del ser humano. Y cuando me reproduzco y con cuántos hijos tengo, entonces es un derecho mío como mujer o mío con mi pareja, pero es un derecho. Bueno, pero digamos, supongamos que estamos de acuerdo en que es un derecho. Yo pienso que no, pues que eso no es un derecho fundamental o vital, como usted lo llama.
pero si la pareja no puede porque no tiene recursos, pues no deja de ser pareja, no dejan de poder desarrollar una vida y menos en un país donde hay tantos desafíos. Si fuéramos un país rico, pues uno diría, listo, gastémonos en esa platica que nos está sobrando, pero ¿cuántos niños hay con la necesidad de ser atendidos en educación, en salud? Si uno tiene un presupuesto limitado, pues dice, a ver, creo otro niño para que esta pareja se sienta feliz o atiendo a estos niños que están a punto de morirse, que ya nacieron. Bueno, yo te lo pondría entonces en otro punto. Entonces, ¿por qué esa pareja que tiene plata, en vez de permitirle que haga una reproducción asistida, no le decimos que invierta esos millones de pesos en los niños que ya nacieron? O sea, sí, lo que te quiero decir es que cuando tú me planteas desde el punto de vista de ley, desde el punto de vista de derechos, la situación económica no debe ser lo que marque el derecho a reproducirme o no. Entonces, si estas personas tienen una posibilidad de reproducirse porque tienen una economía, pues esta que no tiene la economía, pero tiene el derecho de reproducirse y hay una opción, el Estado les debería favorecer eso a través de los sistemas que imponga el Estado, porque es más o menos lo mismo como si uno dijera, es que esta persona tiene más plata, entonces hagámosle un mejor tratamiento para el cáncer. Y esta que tiene menos plata, pues lo que pueda cubrir alguito, su EPS. No, lo ideal pero es que de cáncer la gente se puede morir, en cambio de no tener un hijo, la gente no se muere. Pongámosle otra situación como puede ser, ¿qué te digo yo? Un tratamiento de una enfermedad crónica que no necesariamente se muere, pero es una enfermedad. O pongámosle el problema de una persona, por ejemplo, con cirugía plástica por un accidente que está contemplado que las EPS te cubran. Entonces uno diría, no, pero esta con EPS sí no, porque es que no hay tanta plata para cubrir eso y mejor cubrámoslo por otro lado, pero a esta sí que tiene plata puede mejorarse esa cicatriz que le quedó. Bueno, no, yo entiendo el argumento, lo cual pues no quiere decir necesariamente que lo comparta, pero sí, me parecía importante oírlo. Mire, ya para terminar, una curiosidad, en esta sociedad donde nos están bombardeando de mensajes en lo erótico, en lo sexual, a través de la publicidad, a través de unos comportamientos aceptados en el ambiente laboral y en fin, uno se pregunta, ¿son los colombianos sanos sexualmente? ¿Son o no? ¿Tienen vidas sexuales sanas? Ustedes que manejan todos esos pacientes y esas historias, ¿qué dicen? Pues yo entraría a preguntar qué significa sano. Yo creo que la gente y el colombiano especialmente hemos avanzado, pero tenemos todavía muchos estereotipos. Y los estereotipos de alguna forma limitan cierta facilidad en la sexualidad, por ejemplo. Entonces, cuando a mí me preguntan sanos, cuando la gente va a consulta, por ejemplo, con una serie de interrogantes frente a sexualidad, a veces hay mucha culpa, por ejemplo, en las relaciones sexuales de algún tipo o del otro. Y entonces yo digo, eso no es sano mentalmente para nadie. Entonces, los estereotipos, digamos, limitan a veces una sexualidad sana. Si la pregunta es sana, porque la sexualidad es, entre comillas, esa palabra no me gusta porque me parece que denota moralidad, pero bueno, llamémosla así para que el público de pronto nos entienda. Si el concepto sano significa no ser promiscuo, si el concepto sano significa ser, no sé, como único en pareja, la sexualidad, pues ahí entran muchos principios religiosos y culturales que son muy complicados de manejar. No, pero yo me refiero a sano, a si la sexualidad de las parejas es tranquila, es libre, es buena, porque esos son temas de los que nadie habla, ¿no? Nadie viene a contarle a uno si tiene buen sexo o mal sexo con su pareja, pero la sociedad nos obliga por los mensajes que nos envía a que todos tenemos que ser, mejor dicho, sí, eso es una cosa bien complicada, que sobre todo hay que empezar a trabajar desde los niños, porque así los papás no lo queramos ver, los niños están abocados a muchos programas eróticos y se están metiendo sin que los papás se den cuenta a pornografía. Y la pornografía son modelos y son representaciones que uno no puede imitar fácilmente. Entonces están creando, uno a veces encuentra en los adolescentes
es que están frustrados porque no pueden hacer lo que han visto. Yo les digo, no, pero es que es como si yo veo a Superman y yo no me puedo botar del 5º piso, pues no me puedo botar. Estos son actores, además con unos juegos, ustedes mejor que nadie lo saben, de visualización que hacen ver los genitales más grandes de lo que son y que no existen en la realidad. Y entonces, digamos que en ese sentido, cuando nos ponen modelos que no son reales, no es sano. Eso se lo tenemos que hacer ver a los niños, por eso es importante empezar a trabajar con los niños desde muy pequeños, jovencitos, adolescentes jóvenes, porque lo que nos encontramos los que trabajamos en este tema es que los adolescentes están accediendo a mucho tema de pornografía y están generando culpa. Elsa, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Muchas muy gracias, interesante. Elsa es la directora de la Maestría de Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad del Bosque, única en esos términos en América Latina. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Claudia, y hasta luego, televidentes. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros.